U.S. intelligence will warn. It's been a heavy day of military action here in the province. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. En 2026, la sostenibilidad ya no se declara, se paga en aduana o se certifica mediante auditoría externa. El que es trazable lidera, el que no se queda fuera. En 2026, el dato es tu nuevo salvoconducto y tu moneda de cambio. A cierre del primer trimestre de 2026, el mapa de la regulación global ha dejado de ser una simple declaración de intenciones para convertirse en un auténtico GPS de precisión financiera. Ya no hablamos de promesas para 2030. Hoy el mercado se mueve por barreras de entrada inmediatas que están reconfigurando el comercio global, desde las acereras en Turquía hasta los centros de datos en Singapur o el auge del nearshoring en México. Estamos además en el año del gran filtro, el año en el que el CBAM entra en su fase definitiva y en el que los pasaportes digitales de producto pasan a ser obligatorios. Pero también es el momento en el que la inteligencia artificial empieza a enfrentarse a sus propios límites físicos, especialmente en el consumo de energía. Para entender mejor este auténtico tsunami regulatorio, nos acompaña María Irusta, experta global en regulación sostenible de BBVA CIB. Blink. Bienvenida, María. Encantada de que estés aquí. ¿Qué tal, Reyes? Encantada, como siempre. Se dice que en este 2026 la regulación europea ha roto sus fronteras. Cuéntanos un poquito, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo afecta esta extraterritorialidad a la rentabilidad real de los negocios hoy mismo? Este es el momento de la verdad, Reyes. Lo que hemos visto este trimestre es que la Unión Europea ya no se limita a regular lo que ocurre dentro de sus fronteras. Está marcando cómo deben producir también otros países como México, Argelia o el sudeste asiático si quieren seguir vendiendo en el mercado europeo. En 2026, la sostenibilidad ya no se declara, se paga en aduana o se certifica mediante auditoría externa. Es la era de la transparencia forzosa. Hablemos pues de esa aduana. El mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el CBAM, del que hemos hablado ya en podcasts anteriores, es el gran protagonista, ¿no es así? ¿Cómo están reaccionando los países exportadores que quedan fuera de la Unión Europea? ¿Hay ganadores, perdedores? Totalmente. Mientras que Turquía e India han reaccionado rápido creando sus propios mercados de carbono para retener, por así decirlo, esta recaudación en casa, en Latinoamérica vemos una vulnerabilidad crítica. Países exportadores de metano, acero, minería y químicos como México o Colombia aún están en proceso de madurar sus mecanismos de precios al carbono. Esto significa que a fecha de hoy, muchos exportadores de la región están pagando el costo total de la tasa en aduana europea sin poder descontar un precio local. Es una pinza financiera, por así decirlo, que está forzando a la industria pesada latinoamericana a descarbonizar a marchas forzadas para no perder competitividad frente a los productores asiáticos. Y un matiz importante, Reyes, es que ya no vale cualquier crédito de carbono. En 2026 solo sobreviven los créditos de alta integridad, bajo el artículo 6 del Acuerdo de París. La calidad del dato es lo que evita el riesgo de litigio. Pero por lo que sé, no es solo el producto lo que importa, sino también cómo llega, ¿no? Porque este año los sectores logístico y energético han recibido 2 golpes directos. Cuéntanos. Exacto. Por un lado, la regulación de metano ya permite a la Unión Europea a auditar pozos fuera de su territorio. Y además, 2026 marca un punto clave, el régimen de comercio de derechos de emisión, el llamado EU ETS, que alcanza el 100% de cobertura para el transporte marítimo. Es decir, cualquier barco que atraque en un puerto europeo paga por cada gramo de CO2 que emite. En aviación ocurre lo mismo. Este enero se han eliminado definitivamente las cuotas gratuitas. ¿Y cuál ha sido el resultado? Las aerolíneas y navieras están trasladando ese coste al cliente final, encareciendo toda la cadena de suministro global. Básicamente, si tu logística no es eficiente, tu margen desaparece este trimestre. Vámonos ahora al sector industrial y químico. Ahí también hay novedades importantes este año con la ley One Substance, One Assessment. ¿De qué se trata? Sí, esta ley, llamada también OSOA, entró en vigor en enero y busca simplificar la burocracia. A partir de ahora, las empresas utilizan una plataforma común de datos, lo que evita tener que reportar la misma información sobre toxicidad a distintas agencias. Pero no nos engañemos, es un mayor control.
A esto se suma el reglamento de ecodiseño, el ESPR, que a partir de julio prohíbe destruir el stock textil sobrante y pone en marcha el pasaporte digital de producto. Y ojo a quienes exportan al Reino Unido. El UK REACH tiene este octubre como fecha límite para sustancias de alta prioridad. Si tu químico no está registrado en Londres, tu mercado se cierra. Pasemos ahora a la tecnología. Los data centers están en el ojo del huracán, ¿no? Concretamente por su consumo. ¿Cómo se regula esto en 2026? La inteligencia artificial ya no es solo un código, ¿no? Es infraestructura física que debe ser sostenible por ley. Por ejemplo, en Europa, la Directiva de Eficiencia Energética ya obliga a los centros de datos a recuperar su calor residual para calentar los hogares. El residuo energético ahora es un beneficio social. En Singapur y Emiratos, la nueva norma es de water positive. Debes devolver a la comunidad más agua limpia de la que evaporas para enfriar tus servidores. Y en Nueva York se están eliminando los subsidios eléctricos a quienes no usen energía limpia 24/7. En 2026, si dejas sedienta a la ciudad o usas carbón, no tienes licencia para procesar datos. Hablemos ahora de biodiversidad. Concretamente, en Inglaterra se ha dado un paso de gigante con el enfoque de la ganancia neta de biodiversidad, el Biodiversity Net Gain. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Sí, este en concreto es fascinante. Básicamente, desde este año, cualquier gran proyecto de infraestructura debe demostrar por ley que mejora la biodiversidad local en un 10%. Ya no basta con no dañar, hay que mejorar también. Y si no me equivoco, esto conecta con la regulación de deforestación, ¿no es así? Que tiene una fecha límite, el 30 de diciembre de 2026 para grandes empresas. ¿Cómo se preparan países como Argentina, Colombia o Indonesia? Pues básicamente con tecnología punta. El satélite es hoy el auditor jefe. Plataformas como BISEC en Argentina ya están emitiendo certificados de libre deforestación, basados en geolocalización en tiempo real. Pero ojo al riesgo legal, que ha escalado. En Colombia, por ejemplo, la Ley de Delitos Ambientales de 2021 ya se aplica con penas de cárcel por ecocidio. Y en el sector del agua estamos viendo un movimiento global, desde la nueva ley de aguas en México hasta el acta de medidas especiales en el Reino Unido. El mensaje de 2026 es: contaminar el agua o deforestar ya no es una multa administrativa que se paga y se olvida, es un riesgo penal para el comité de dirección. Nos vamos al tema del hidrógeno y la movilidad, porque Brasil y México parecen estar usando la regulación como un imán de inversión, ¿no? No solo como una barrera. Correcto. Latinoamérica está jugando muy bien sus cartas. Brasil ha publicado este mes su roadmap del hidrógeno, PLADESE, que no es solo un plan, es la hoja de ruta que define los valles de hidrógeno y ofrece incentivos fiscales como el Regidro para quien deje el carbón. En México, por el otro lado, el enfoque es la electromovilidad. En septiembre de este año se lanza la Plataforma Nacional de Infraestructura de Carga. El mensaje para el nearshoring es claro: ven aquí, pero trae tu flota eléctrica. Mientras tanto, en los Emiratos Árabes Unidos, la Ley Climática Federal ya obliga a todas las empresas, incluidas las zonas francas, a reportar emisiones. El Golfo ya no solo exporta petróleo, ahora exporta transparencia regulatoria para atraer el capital que busca proyectos de captura de carbono. Hemos hablado de barcos, de aviones, procesadores, pero ¿qué pasa con el dinero? ¿Cómo comparan hoy los inversores a una empresa en Monterrey con una en Sydney o en Londres? Este es el esqueleto que sostiene todo lo anterior en este 2026. Mientras el gobierno federal en Estados Unidos ha estado más tibio, por así decirlo, California ha apretado el gatillo con su ley SB 253. Este agosto llega el primer gran deadline, el reporte obligatorio de emisiones, alcance 1 y 2, para cualquier gran empresa que opere allí. En la práctica es casi la primera ley climática de alcance nacional en Estados Unidos. Pero la gran noticia de este trimestre viene de Latinoamérica. México y Chile ya hablan del esperanto financiero, del clima. Han adoptado oficialmente los estándares ISSB, IFRS S1 y S2. ¿Y qué es esto? O sea, esto es un cambio de liga, ¿no? Un inversor en Nueva York
ya no tiene que adivinar si una cementera mexicana es resiliente o no. Ahora los datos son interoperables. En 2026, si no reportas bajo estos estándares internacionales, simplemente dejas de ser elegible para el capital global. La transparencia ya no es un favor que la empresa se hace al mundo, es su calificación crediticia. Cerramos ya. Entonces, la conclusión de este primer trimestre de 2026, María, es clara, ¿no? La transparencia no es una opción ética, digamos, es lo que estabas comentando, es una rentabilidad obligatoria. Así es, ya seas una tecnológica cumpliendo con los límites de agua en Singapur, una naviera pagando el ITS marítimo o una exportadora en México adaptándose al ISSB y al CBAM, el mensaje es el mismo. El que es trazable lidera, el que no se queda fuera. En 2026 el dato es tu nuevo salvoconducto y tu moneda de cambio. Pues con eso nos quedamos, María. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y darnos vistas de este GPS regulatorio tan complejo. Y nos vemos pronto en otro episodio. Gracias a vosotros por invitarme. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.